Bendiciones, familia. Bendiciones a todos. Bueno, como prometido, vamos a hacer un estudio del capítulo 24 del libro de Mateo. Gracias a Dios por todos los que se están uniendo a este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Yo he aprendido mucho y espero que pues ustedes también estén aprendiendo. Amén. Es hermoso compartir y estudiar la palabra de Dios. Así es que este domingo pasado estudiamos la profecía de Daniel de las 70 semanas, y este próximo domingo vamos a entrar en lo que son los sellos en el capítulo 6. Hemos estudiado el tribunal de Cristo, hemos estudiado por qué hay una tribulación, y el domingo pasado la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y antes de entrar en los sellos, pues quise compartir y estudiar un poco lo que es el capítulo 24 de Mateo, que también tiene mucho que ver con todo lo de los tiempos finales. Y también al final de este estudio vamos a explicar también lo que Pablo dice, y a la final trompeta, que también es un verso que en veces se puede entender un poco diferente, donde dice, ahí en 1 Corintios 15, y aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vamos a estudiar primero Mateo 24 y después terminamos con ese verso. Amén. Mateo 24. Una de las primeras cosas que necesitamos tener en mente cuando estudiamos el capítulo 24 de Mateo es muchas veces es utilizado para a las personas que creen que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Y como le digo, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero pues voy a darle lo que yo miro que ese capítulo significa. El enfoque, comienzo con esto, el enfoque de Mateo 24, y pienso que aquí es donde se confunde mucho la gente. Es que el enfoque de Mateo 24 no es del arrebatamiento, sino es de la segunda venida de Jesús. El enfoque, el contexto de toda la conversación, de todo el capítulo de Mateo, tiene que ver no con el rapto, sino con la segunda venida. Aquí les muestro la gráfica que hemos estado utilizando, y ahí usted puede mirar que la diferencia de los dos eventos, ¿no? Porque el arrebatamiento es el próximo evento que nosotros estamos esperando como iglesia, y la venida de Jesús, o sea, lo que se conoce como la segunda venida de Jesús, es un evento diferente. Está la primera venida de Jesús, que cuando nació en Belén de la Virgen, murió, resucitó, ascendió al cielo. Esa es su primera venida. El próximo evento que la iglesia está esperando es el arrebatamiento. Ahí lo puede ver. Y entonces después está la segunda venida, cuando ya venimos con Jesús después de la tribulación. Y el contexto de este capítulo de Mateo tiene que ver es con la segunda venida de Jesús. Este pasaje de Mateo, el tiempo en el cual fue escrito está refiriéndose ya a la última semana, una semana antes de que Jesús iba a ser crucificado. Ese es el momento del pasaje. Y pues vamos a leer, amén, Mateo capítulo 24 y verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Um, los, los discípulos, los judíos, estaban orgullosos de su templo, de su ciudad, de Jerusalén. Era una ciudad maravillosa, ¿sí? Muy codiciada. Y el templo de lo que se llamaba en ese momento el templo de Herodes, que era una hazaña de arquitectura maravillosa. Si usted ha ido aquí a Arizona a nuestro estadio de los Cardenales, al estadio de fútbol aquí en Glendale, el estadio de Glendale, para que más o menos tenga una comparación, tiene 28 acres a lo grande, 28 acres el estadio aquí. Y el templo, a comparación del templo que los discípulos estaban diciendo a Jesús, le estaban mostrando en ese entonces, tenía aproximadamente 37 acres. O sea, aquí el estadio, 28, y es un estadio inmenso, ¿no? Y el templo en ese entonces estaba aproximadamente 37, o sea, casi 10, más o menos, acres más de lo que es aquí el estadio de los Cardenales. Obvio, el templo no estaba tan alto porque nada más tenía como unos 90 pies de alto, pero o sea, la estructura, el complex estaba en una montaña, ¿sí? Es por eso le llamaban también the Temple Mount, porque era la montaña cortada así y cubría 37 acres. So, ahí pueden mirar, esta es una foto del templo que más o menos se pudiese mirar que estaba en ese momento. Y entonces, obvio, los discípulos le dijeron a Jesús, mira el templo, le estaban mostrando. Y en el verso 2, mira la respuesta que Jesús les da. Les dice el verso 2, respondiendo él y les dijo, ¿veis esto? O sea, refiriéndose a los edificios, al templo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues entonces, imagínense, los discípulos se quedaron confusos en ese momento, ¿no? Como o sea, le estaban enseñando el templo, le estaban enseñando la ciudad y Jesús viene y les dice, ok, pues mira los edificios, mira este templo tan maravilloso. Les digo esto, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y Jesús les estaba profetizando en ese momento, ¿sí? Que el templo iba a ser destruido. Entonces, ¿qué sucede? Con unos 40 años más adelante, en el año 70, los romanos entran a la ciudad, entran al templo y lo destruyen. Ahí usted puede meterse acerca del detalle de las razones, porque el hecho es que en el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén, y la manera que lo hicieron fue que en gran parte lo quemaron. Unos historiadores cuentan que cortaron árboles de los olivos que estaban, porque el monte de los olivos estaba cerca, y los pusieron adentro del templo y afuera y les prendieron, y el aceite que despedía el olivo fue utilizado como gasolina para incendiar todo eso, y las paredes se cayeron. Y mire lo que nos cuenta la historia también, es que los soldados romanos, como había mucho oro en el templo, o sea, muchas de las cosas del templo eran de oro, el oro se derritió y se metió entre las piedras. O sea, entonces los soldados romanos escarbaron el oro de las piedras para sacarlo, y tuvieron que voltear cada piedra para sacar el oro, lo que cumpliría exactamente la profecía que Jesús les dio a los discípulos en ese momento, que no quedaría piedra sobre piedra.
Uno de los historiadores más reconocidos judíos, Flavius Josephus, dice que si tú hubieses visitado el área del templo después que hubo este acontecimiento de que los romanos lo destruyeron, no hubieses podido mirar dónde estaba el templo, porque quedó todo plano, Y esta es una de las imágenes también que se puede mirar ahí las ruinas del templo. Y desde entonces los judíos no han podido reconstruir el templo, porque siempre han tenido pues enemigos que siempre se han peleado por ese territorio, aún después de que Israel vino a ser Estado. Hubieron guerras en el 1948, en el 1967, y en un acuerdo de paz en 1967, el ministro de Defensa hizo un acuerdo con los musulmanes, que los musulmanes se encargaran de la administración del templo y los judíos se quedaban con el resto de la ciudad. Entonces, por eso es que ahí en el lugar del templo está esto, que es lo que se le llama el Dome of the Rock, la cépula de la roca sería en español, y es una estructura musulmana. Entonces y obvio pues no han podido reconstruir el templo. Algo que podemos aprender de eso es lo siguiente. Hay una implicación aquí que podemos mirar, y es que cuando Jesús muere, Él fue el último sacrificio. Sí, Él fue el cordero inmolado. Ya no se necesitaban hacer sacrificios, ¿no? Porque Él fue el último sacrificio. Entonces, cuando el templo fue destruido, o sea, pocos años después de Jesús, ya los sacrificios se acabaron. O sea que los judíos no pudieron seguir haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque pues ya Jesús era el último sacrificio para la humanidad. O sea, entonces, en pocas palabras, tal vez como que ahí Dios le dio una ayudita, ¿no? Para que lo vieran a Él como el último sacrificio. Entonces vamos al verso 3. Y el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿sí? El monte de los olivos que quedaba, era como, se pudiese decir, como un mirador que miraba hacia toda la ciudad, ¿no? Y se miraba el templo. Los discípulos se acercaron aparte, ¿okay? Note eso, ya Jesús no estaba con toda la multitud, estaba aparte con sus discípulos, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Okay. Ahí quiero pararme un poquito, porque esta pregunta que los discípulos le hicieron, hay que mirarlo de la manera que ellos lo hubiesen visto, y que la manera que ellos hubiesen, la perspectiva de ellos desde en ese momento. No la perspectiva nuestra hoy en día, porque hoy en día cuando nosotros nos referimos a la venida de Jesús, estamos hablando nuevamente a la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Cuando ya Él venga con sus santos y entonces establezca su reino. Pero para los discípulos en ese momento, ellos no pensaban que Jesús se iba a ir, ¿sí? Ellos pensaban que ya Jesús iba a quedar y en ese momento iba a establecer el reino. O sea, entonces la pregunta de ellos, tu venida, era más bien ¿cuándo tú vas a tomar el poder? ¿Cuándo vas a traer la gloria a Israel como la trajo David? ¿Cuándo tú vas a comenzar tu reino
aquí en la tierra, ellos no pensaban que Jesús se iba a ir al cielo. Ellos pensaban que Jesús iba a quedar con ellos. De hecho, en Juan, capítulo 16, dice lo siguiente. Versículo 1 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos y unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Entonces, cuando Jesús les hablaba de que iba a morir y que se iba al Padre, ellos no tenían esa comprensión de ello, porque ellos no estaban esperando que Jesús muriera en la cruz y que ascendiera al cielo, ¿sí? Entonces, la pregunta de ellos era: ¿cuándo te presentarás como el Mesías a todos? Libro de Lucas, capítulo 19, en esta referencia, Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, escuche, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea que para los discípulos en ese entonces, ellos esperaban el reino milenial ahí en ese momento. Entonces, ellos no estaban pensando en un rapto. Aprendimos hace poco que pues, el rapto no se mira en el Antiguo Testamento literalmente, ¿no? Que ese fue un misterio que Dios le reveló a Pablo, siendo el apóstol de los gentiles. Entonces, cuando él dijo, ¿no? A mí se me reveló como un misterio, y ya miramos esas cosas. Okay. Ahora, vámonos al versículo 4, ahí Mateo 24. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El 8. Y todo esto es principio de dolores. Jesús como que les dice las primeras cosas que van a suceder, como la primera fase de las cosas que van a suceder, pero no es el fin todavía. Y en esta fase ahí tenemos lo que él llama principio de dolores, o sea, falsos cristos, guerra, rumores de guerras, hambre, pestilencias y terremotos. Y todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Falsos cristos hay muchos. El otro día estaba mirando y aproximadamente han habido unas 40 personas en la historia que se han hecho pasar por Jesús encarnado y han dicho: yo soy Jesús. De hecho, me le muestro este personaje. Es un ruso y ahí usted lo puede mirar. Él se dice llamar Jesús, se viste como se vestía Jesús antes, y una locura, ¿no? Pero así como esta persona, han habido muchos en la historia que se han hecho pasar por Jesús, o sea, un falso Cristo. Guerras, hemos tenido una infinidad de guerras, han habido hambres, han habido pestilencias y terremotos. Eso no es discutible, ¿no? Eso ya pasó, eso ya lo hemos vivido. Y el verso 9 comienza como una segunda fase. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces ahora Jesús como que les dice que esto será principio de dolores primero, y ahora les dice va a haber persecución, va a venir la apostasía, o sea, mucha gente se va a salir de la fe, van a haber falsos profetas, va a haber maldad y el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo esos tiempos. El amor de muchos se ha enfriado. Estuvimos estudiando la iglesia de Esmirna, las persecuciones que tuvieron. Hoy en día hay persecuciones también. Lo que pasa es que pues, nosotros estamos en Estados Unidos, no tenemos una persecución física. Pero nuestros hermanos que están en países comunistas, como China, Corea del Norte, Rusia y otros países que no permiten otra religión que la que el Estado tiene, son perseguidos. O sea, el hecho de que nosotros no lo estamos viviendo no quiere decir que no está pasando. Entonces, eso lo estamos viviendo. Y si nos vamos al versículo 14, dice ahí mismo, estamos en Mateo 24, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uno de los versos que estuvimos estudiando hace varios domingos atrás y que le he presentado es en el capítulo 14, donde el ángel es despachado, es mandado por todo el mundo, a toda tribu, lengua, nación, predicando el evangelio. Y después de eso, ese es en el capítulo 14 de Apocalipsis, y en el capítulo 19, entonces Cristo viene en su segunda venida. Eso es algo que todavía pues no ha pasado todavía, ¿no? El verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Lo leo nuevamente. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Okay. Algo que tenemos que pausar ahí es que otra de las razones por que creemos que este capítulo 24 es dirigido al pueblo de Israel, es dirigido a los judíos, es porque Jesús en este momento, a pesar del hecho de que está con sus discípulos solamente, menciona el templo, menciona el sábado, menciona la ciudad de Jerusalén, pero más que todo aquí en el verso 15, Jesús hace referencia a la profecía de Daniel, la que ya hemos estudiado, ¿sí? Que en la profecía que el ángel Gabriel le dio a Daniel, fue bien específico cuando le dijo, esto es para tú y para tu ciudad, para tu gente y para tu ciudad. Entonces, aquí Jesús está haciendo referencia de esa misma profecía que era dirigida específicamente para el pueblo de Dios. Y es la misma conversación que Jesús está teniendo, es el mismo contexto que él está teniendo. Este próximo domingo vamos a hablar mucho acerca de esto cuando empezamos a hablar del anticristo. Pero rápidamente le digo, la abominación desoladora es cuando el anticristo quiebra el pacto que tiene con Israel por 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, y hace una abominación en el templo, ¿sí? Y entonces obliga a todo el mundo que le adore a él. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 4 dice, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que
ah, aquí nos está diciendo, Jesús nos está diciendo lo que habló Daniel, lo que dijo Daniel y para quién fue la profecía que Daniel dio. Fue para los judíos, fue para el pueblo de Israel. Entonces el verso siguiente, verso 16, ahí del capítulo 24 dice: entonces los que estén en Judea, nuevamente refiriéndose específicamente a un pueblo, ¿sí? No dice entonces todos huyan, sino que dice: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí es otra confirmación que nosotros podemos mirar por la razón de que este capítulo no está dirigido a la iglesia que será arrebatada en el rapto, sino que está dirigido al pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 14, mira lo que dice. Dice: pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto, y allí sería cuidada y protegida lejos del dragón de Satanás durante un tiempo y tiempos, y a mitad del tiempo 3 años y medio. O sea que aquí la mujer, esta mujer que habla Apocalipsis 12, es representada, o sea, el pueblo de Israel es representada por esta mujer. Y solo está diciendo a la mujer que huya, ¿sí? Y va a ser protegida. Jesús les está hablando acerca del futuro de la ciudad de ellos. Jesús les está hablando acerca del futuro de su nación. Nuevamente miramos que el enfoque está dirigido a la nación de Israel. Verso 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo. Nuevamente refiriéndose a un día que estaba dirigido al pueblo de Israel para que ellos guardaran. Nuestro día de reposo como iglesia es Cristo. Cristo nos dijo que Él es nuestro día de reposo. Verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Lo que dice es que va a haber tanta destrucción que Dios la va a cortar a 7 años, a 3 años y medio, porque si fuera más, nadie se va a poder salvar, porque habrá tanta mortandad en esos tiempos. Ha habido casi 6,000 años de existencia del hombre, desde Adán hasta ahorita, y pues 7 años es bien corto, ¿no? O sea, entonces Dios no va a traer este juicio a una magnitud grande, ¿no? No va a durar 50 años, no va a durar 100 años la gran tribulación, porque si dudaría tanto, entonces pues todo el mundo se moriría y no alcanzaría. Verso 23: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, nuevamente falsos cristos, ¿sí? O mirar, allá está, no lo creéis, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuese posible, aún hasta los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea que van a seguir. Han habido muchos falsos profetas, pero eso va a seguir. Eso va a seguir habiendo gente que engañará mucho a la gente. Verso 27, Mateo
24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Dios. Pregunta, ¿el relámpago lo puede mirar? Claro que sí, se mira la gran llama, ¿no? Se mira el relámpago. Cuando relampaguea, todo el mundo lo mira. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que será visible su venida. Aquí nos está hablando de su segunda venida. No nos está hablando del rapto, porque en el rapto no todo el mundo lo mira. En el rapto la iglesia es arrebatada y solamente los que somos arrebatados lo miramos, porque nos juntamos con Él en el cielo, en las alturas. Pero la segunda venida todo el mundo lo va a ver. Va a ser como un relámpago que se mira a través de todo el cielo. O sea, se va a ver todo. Lo que nos confirma nuevamente de que este capítulo se está refiriendo a la segunda venida y no se está refiriendo al arrebatamiento. ¿Sí? Verso 28, otra confirmación. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la guerra del Armagedón. Está hablando de que cuando Cristo venga, Él va a destruir a todas las naciones que están contra Él. Va a haber mucha mortandad. Y cuando lleguemos a ese capítulo, ahí lo vamos a estudiar un poco más, pero habla de que van a venir las aves de todo el mundo a comerse los cuerpos de toda la devastación que va a haber. Ese verso tiene que ver con la venida de Jesús después de la guerra del Armagedón, llevando la misma conversación, la segunda venida y no el arrebatamiento. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no verá su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Nuevamente, un verso 30, nos confirma que habla de la segunda venida. Recuerde que estuvimos estudiando cómo Jerusalén, cómo Israel, o sea, los que no creyeron en el Mesías, ¿cierto? Los que no se fueron con la iglesia, como ellos todavía están esperando el Mesías. Y cuando Jesús aparezca y les abra sus ojos, ellos lamentarán mucho a quien crucificaron. Entonces, aquí esa es la referencia que nos está dando el verso 30, que todo el mundo le verá. Entonces, nuevamente nos está confirmando que se está refiriendo a la segunda venida y no al rapto. Sigo diciendo esto porque si usted logra entender que este capítulo es acerca de la segunda venida y no el rapto, entonces ahí ya se aclara mucho, ¿no? Verso 31. Y enviará a sus ángeles, esta es clave, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y montarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta al otro extremo. Cuando Jesús venga, porque el verso anterior, 30, nos dice que Jesús viene, ¿cierto? Y todo ojo le verá. El siguiente verso, la misma conversación, el mismo contexto, 31, nos dice que una de las cosas que va a pasar es que Él va a mandar a sus ángeles por toda la tierra. A los extremos, a los cuatro vientos, a agarrar a sus escogidos. O sea, aquellos que creyeron en Él, aquellos que siguieron creyendo en Él. Ya explicamos de que después del rapto hay una segunda oportunidad, no se la recomendamos a nadie, pero todos aquellos que se han quedado, entonces está hablando acerca de ellos, todos aquellos que creen en Él, judíos y gentiles, todos los que creen en Él Dios va a mandar ángeles a ir a traerlos, ¿ok? Tenga eso en mente porque nos va a ayudar a entender otro versículo que está más adelante.
El verso 32 habla acerca de una parábola que simplemente nos dice que cuando nosotros ya miremos las señales vamos a saber que estamos en el tiempo. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando mira el árbol ya sabe más o menos que va a dar fruto por cómo se mira, ¿no? Es lo mismo lo que nos está diciendo aquí, sin entrar en tanto detalle. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El verso 34, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ese es clave también. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar más adelante y vamos a conectar todo esto. El 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, todo el mundo va a andar en sus negocios, todo el mundo va a andar bebiendo, todo el mundo va a andar comiendo, todo el mundo va a andar haciendo sus propias cosas, ¿se me entiende? Eso es lo que nos está queriendo decir ahí también, porque la gente no creyó cuando Noé predicó, hasta que cerró la puerta y empezó a llover. Ahí entonces después creyeron. Ok, entonces vámonos ahora al verso 40, que es uno de los versos más discutidos. Ok, y quiero explicar un poco aquí también. Dice, verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este verso para muchos se ha tomado como algo que dice, bueno, aquí está el arrebatamiento. O sea, está en el tiempo de la tribulación. Pero si volvemos 9 versos antes, el verso 31, se lo voy a leer nuevamente. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Sí? Entonces, contexto, Jesús viene en su segunda venida, ¿okay? Acaba con las naciones malvadas, manda a sus ángeles a recoger a todos aquellos que han creído en Él. Y pues van a ser ángeles lo que van a estar, va a ser el medio de transporte, si se pudiese decir así, son ángeles. Si hay personas aquí en Estados Unidos, en África, en China, al norte de Rusia, los ángeles van a recoger toda esta gente. O sea que van a haber 2 en el campo, uno va a ser tomado. 2 mujeres van a estar en el molino, una va a ser tomada. ¿Por qué? Porque Jesús establecerá su reino desde Jerusalén y reinará desde Jerusalén por el reino milenial. Entonces, concuerda, está conectado, tiene sentido de que Jesús cuando ya venga recoja a toda su gente, ¿sí? Como la gallina recoge sus polluelos. Vengamos para acá y desde Jerusalén vamos a reinar. Y reinaremos con Él por 1000 años. Gloria a Dios. Así es que cuando lo miramos con esa perspectiva, con la perspectiva que lo estamos mirando todo el capítulo desde el principio hasta el final, encaja todo bien. Este verso no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Le voy a explicar varias razones más también.
en este pasaje de Mateo 24:40, supongamos que estuviese hablando del arrebatamiento. Supongamos nada más. Si eso fuera así, aquí hay un error muy grande. Porque entonces Jesús nos estaría diciendo exactamente el tiempo del arrebatamiento. Y en el mismo capítulo nos dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que Jesús nos estaría diciendo exactamente el día de arrebatamiento? Porque si nosotros miramos este verso como que, a la mitad de la tribulación nosotros seremos tomados. Si lo miraríamos de esa manera, a la mitad de la tribulación nosotros somos tomados. Entonces lo único que yo tengo que hacer como persona que ando mirando y ando observando lo que pasa en el mundo, solamente tengo que esperar a que haya un acuerdo de paz con Israel de 7 años, porque eso es lo que va a haber, literalmente es lo que va a haber, es lo que el anticristo va a hacer. Espero que se haga ese acuerdo de paz, que el anticristo haga ese acuerdo de paz, y me espero 3 años y medio, y en ese tiempo entonces es el rapto. Entonces yo puedo hacer lo que yo me da la gana, puedo vivir como yo quiera, y nada más, obviamente tengo el riesgo de que muera antes, ¿no? Pero entonces ya calculo, y como somos los hombres, ¿no? Que nos gusta sacarle la vuelta a todo, si ese fuese el caso, nos está diciendo exactamente cuándo entonces sería el rapto, lo cual en el mismo capítulo Jesús nos dice el día y la hora nadie lo sabe. O sea, entonces no encaja en esa cosa. Miremos también otra cosa. Miremos el verso de 1 de Tesalonicenses 4 que habla acerca del rapto. 1 de Tesalonicenses 4, Pablo nos explica el rapto de la iglesia, ¿sí? Y lo vamos a comparar a este verso de Mateo 24, 40 y cuáles son las diferencias que tiene. ¿Ok? Listo, vamos. 1 de Tesalonicenses 4, 3 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está hablando del arrebatamiento. ¿Okay? Estamos leyendo 1 de Tesalonicenses 4, verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen. No precederemos a los que duermen, perdón. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección. Tenga eso en mente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿okay? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. ¿Okay? Ahora, si podemos comparar estos dos versos, lo que acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses 4, que Pablo nos está diciendo, con el verso de Mateo 24, 40, hay varias cositas aquí. ¿Okay? Uno, 1 de Tesalonicenses 4 nos dice que recibiremos a Jesús en el aire. ¿Okay? A diferencia de Mateo 24, no dice que recibiremos a Jesús en el aire, porque Jesús ya vino a la tierra. ¿Sí? Jesús ya vino a la tierra en Mateo 24 y manda por sus escogidos, a recoger a sus escogidos. Ahí es donde dice: uno estará en el campo y uno será tomado. ¿Sí? 1 de Tesalonicenses 4 nos dice que nos juntaremos con Jesús en el aire. Hay una diferencia bien grande. O sea, aquí tiene 1 de Tesalonicenses 4, dice
en el aire. Mateo 24, ya Jesús está en la tierra. Entonces, ahí hay una diferencia grande. ¿Okay? La otra diferencia que hay es que Pablo nos dice que en el arrebatamiento, ahí en 1 Tesalonicenses 4, va a haber una resurrección de los muertos. Mateo 24 no nos habla de una resurrección. Nomás nos dice que uno estará en el campo y será tomado, uno estará en el molino y será tomado. Pero no nos habla acerca de una resurrección, no nos habla acerca de un cuerpo glorificado. Pablo sí nos habla de que seremos transformados, ¿sí? Que seremos arrebatados hacia arriba. No hay una transformación en Mateo 24, pero sí hay una transformación en 1 Tesalonicenses 4. Puede notar la diferencia ahí entonces de que no está hablando del mismo evento, sino que está hablando, Mateo 24, está hablando de su segunda venida, cuando Él manda a sus ángeles por toda la tierra a recoger a sus escogidos. Y 1 Tesalonicenses 4 está hablando del rapto. Seremos arrebatados, transformados, habrá una resurrección y estaremos con Jesús en el aire. Bueno, el resto del capítulo habla acerca de parábolas, pero ahí usted lo puede leer. Eso era lo que le he compartido, es lo más así grande que quería compartirle, porque quiero terminar leyendo y compartiendo cuando 1 Corintios 15 habla de la final trompeta, ¿okay? Que es también algo que se pudiese confundir por lo siguiente. En Apocalipsis habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Son 7 trompetas, ¿sí? Y obviamente la séptima es la última trompeta de la serie de 7 en el libro de Apocalipsis durante la tribulación. Entonces, 1 Corintios 15, 51 al 53 dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Okay? Pablo hablando del arrebatamiento. ¿Okay? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuevamente habla de una transformación, habla de una resurrección. Pero entonces Pablo aquí menciona la trompeta. Entonces, en veces alguien puede pensar, bueno, las trompetas son mencionadas en Apocalipsis, o ¿es la trompeta de Apocalipsis la última de las 7 trompetas? ¿De qué está hablando Pablo? Entonces, la mejor manera que yo pienso que podemos mirar esto es la siguiente, y tiene mucho sentido, sin buscarle mucha cosa ni meternos en tanta cosa. Y es esto. Pablo escribió la epístola que estamos leyendo aquí de 1 Corintios aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Ese es más o menos cuando Pablo escribió esta carta precisamente donde habla de la final trompeta. Okay. Ese fue Pablo, okay, en el año 55. El libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, discúlpeme, en inglés es Revelations, el libro de Apocalipsis fue revelado solamente a un apóstol, a Juan, porque fue el último. Él fue el que fue mandado a la isla de Patmos. ¿Sí? Él estaba en la prisión, una prisión romana, ¿no? Y ahí fue donde se le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Se estima que esa fecha en la que él escribió el libro de Apocalipsis fue en el año aproximadamente 95. Pablo manda la carta a los Corintios y la escribe en el año 55.
Juan se le da la revelación unos 50 años después. Solamente a Juan se le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, el hecho de que en los dos eventos se utilice una trompeta, no quiere decir que sea la misma trompeta. La trompeta de la cual habla Pablo en 1 Corintios es la trompeta del arrebatamiento. Y las 7 trompetas que habla Juan en el libro de Apocalipsis, esas son trompetas diferentes. Entendamos que en el tiempo de Pablo las trompetas eran muy comunes. Se usaban para muchas cosas. Había hasta una fiesta de las trompetas, tenían los israelitas. Los romanos utilizaban las trompetas para hacer guerra, usaban las trompetas para marchar. Las trompetas eran muy comunes en ese tiempo. Entonces, cuando Pablo dice a la final trompeta, está simplemente indicando a la trompeta que indica que ya viene Jesús. O sea, si usted nota, se utilizan muchas trompetas a través de la Biblia. Pero lo más importante saber es que Pablo no tenía conocimiento de las trompetas del Apocalipsis, porque esa revelación se le dio a Juan solamente. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Cuando Pablo dice a la final trompeta, en otras palabras está diciendo cuando ya sea el tiempo. Es todo. Son dos trompetas diferentes, dos eventos diferentes, simplemente usando el mismo instrumento, nada más. Espero que es todo lo que le quería compartir. Es un poco largo, disfrútenlo, compártalo si quiere compartirlo, no hay ningún problema. Y el domingo pues seguiremos estudiando y empezaremos con el capítulo 6 de Apocalipsis con los 7 sellos. Así es que mi hermano, bendiciones, espero que haya sido de bendición. Y como le digo nuevamente, yo no creo ser un experto en todo esto, mi hermano, y estamos aprendiendo juntos y es hermoso aprender juntos. Amén. Así es que Dios me lo bendiga y bendiciones.